Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí es un honor estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Te invitamos a que nos sigan en las redes sociales a través de Facebook, TikTok, Instagram como Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En esta ocasión estamos acompañada de un tremendo hombre de Dios que yo sé que ustedes lo conocen muy bien, pero hoy trae una palabra poderosa para cada una de la audiencia que yo sé que va a ser de mucha edificación y bendición para nuestra vida. Yo quiero que en esta ocasión él se esté presentando. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy es un gozo, un placer compartir escenario con esta ungida del Señor. Amén. Y demás el equipo de Excelencia, amén, que sigue trabajando para que a usted le sea posible y pueda escuchar esta palabra. Amén. Así que seguimos aquí. Amén. Aleluya. Hoy el ministro trae una palabra que yo sé que va a transformar y va a abrir nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sobre el mundo espiritual. Yo quiero que él esté presentando el tema y fluyendo en la palabra como Dios ponga en su corazón. Amén, gloria al nombre del Señor. Nos sentimos gozosos y alegres. Una vez más Dios nos da la oportunidad y con este segmento, amén, poderoso, poder llevar una palabra. Amén. Hay gente que necesita alimentar tu espíritu. Amén. Necesita alimentar su espíritu, así como alimenta su cuerpo. Y hoy vamos a hablar de la autoridad. Amén. Hoy vamos a hablar de la señal de autoridad y de una autoridad definida. Amén. Mi alma adora a Dios. ¿Qué es la autoridad? Santo es el Señor. Quiero ir al libro de Judas, al capítulo de Judas 1, normal. Su versículo 10, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero esto blasfeman de cuanta cosa no conocen. Dice, y se corrompen. Wow. Es fuerte ese. Pero esto blasfeman de cuantas cosas no conocen y en la que por naturalezas, dice, conocen, se corrompen como animales irracionales. Y es muy fuerte el 11, dice, y a ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio, wow, muy fuerte eso, de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Amén. Es muy fuerte. Vamos a hablar de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Debería de ser la primera interrogante o la primera pregunta a responder. ¿Qué es la autoridad? La autoridad tiene algo que vamos a descubrir hoy, y es que la autoridad no se obtiene, oiga esto, la autoridad no se obtiene por mérito. Sí, la autoridad tiene que ser otorgada. Amén. Usted dirá, ¿cómo así? Sí. La autoridad no es algo que lo venden. Cuando hablamos de autoridad, primero tenemos que irnos al reino de Dios y al mundo de los espíritus, porque ninguna autoridad proviene de lo terrenal, sino proviene de Dios. Quien da autoridad es Dios, quien otorga dominio, porque la palabra autoridad tiene muchas connotaciones. Así es. La autoridad tiene sinónimo de fuerza, de dominio, de gobierno, de riqueza. La palabra riqueza encaja en el orden de autoridad, porque dice que a él le fue dada ¿qué? Toda la autoridad, gloria, honra, poder, riqueza, dominio e imperio y señorío. Así es. ¿Qué es autoridad? Cuando hablamos de autoridad, gracias Espíritu Santo, hablamos de señorío, de dominio, de fuerza.
para tener autoridad hay que tener fuerza. ¿Pero fuerza para qué? Porque si tú no tienes fuerza, tu autoridad no es certificada. Estamos hablando de una autoridad otorgada. Y cuando hablamos de una autoridad otorgada, estamos hablando de permisos. En el mundo espiritual, la autoridad se manifiesta bajo permisos. ¿Cómo así? Sí, mire, en el mundo espiritual es a tal punto que ni todos los profetas pueden ir a los lugares, a todos los lugares, sino que Dios para cada escenario tiene un hombre y una mujer. Amén, así es. Porque ya cuando hablamos de hombre tenemos que incluir a la mujer. Porque la mujer es parte del hombre. Amén. El hombre no es parte de la mujer. ¿Usted entendió lo que dije? ¿Cómo así? Sí, porque la mujer fue extraída del hombre. Entonces la mujer es que complementa al hombre. Porque el hombre existía sin mujer. Entonces, el hombre tenía una autoridad. Oiga esto, aquí vamos a tocar unos puntos que mucha gente se va a asustar hoy. El hombre tenía autoridad, una autoridad definida. Cuando Dios crea al hombre, Satanás, una de las razones por la cual golpeó al hombre por su parte más débil, fue por eso. Usted dirá, ¿cómo así? Sí. Lo que Satanás quiso de Adán fue la autoridad que él portaba. Amén. ¿Por qué? Cuando usted se va a Ezequiel y usted se va a la Escritura, se va a dar de cuenta de lo siguiente. Cuando Satanás se revela, o cuando este ángel, este querubín, este ser acabado en hermosura, este ser superior a algunos en la creación, en autoridad, se vio en sí mismo y contempló la grandeza, contempló la autoridad que tenía, la fuerza que tenía. Dice que se halló maldad en él. Y dice que se halló maldad en su corazón. Lo que me sorprende es que cuando la Biblia habla de Satanás, ahí le pone hasta corazón. Recuerde que cuando habla dice que se halló maldad en su corazón. Está diciendo que se halló maldad en él. Pero si Satanás es un espíritu, él no tiene corazón. Está hablando en su voluntad. En su autoridad se corrompió. Por eso leí, o más bien voy a rectificar la lectura, que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Wow. Oiga, esto es tan fuerte que el mismo arcángel está reconociendo delante de quién está. Así es. Wow. El mismo arcángel, él ve que delante de él, oiga esto, delante de él está un ser que fue destronado. Es que hay un misterio en la autoridad. Que el que porta autoridad no puede cederse. Porque cuando tú haces un exceso de uso de la autoridad, hay problema. Entonces tú pierdes la autoridad. Mi alma adora. Le dije, la autoridad nadie la recibe por su mérito, sino porque se le delega. Mire por qué. Porque vamos cayendo. Cuando David es perseguido por Saúl, oiga, cuando él es perseguido, él lo que ve en Saúl, él no ve a un desobediente, él ve un manto. Él ve que hay un manto que los persigue, pero es muy fuerte si él va esto. Lo fuerte era que lo que perseguía a David era su mismo manto. Así es. Oiga esto. Normalmente lo que te persigue es lo mismo que tú portas. ¿Cómo así? Sí, en el mundo espiritual a ti no te van a mandar un ataque que esté por debajo de tu nivel. Siempre lo que te ataca es lo que va acorde a ti. Siempre lo que te ataca. ¿Por qué a José no lo atacó una criada? ¿Por qué a José no lo atacó, no se le desnudó una de las criadas en la casa de Potifar? No. ¿Quién? Fue la mujer, la esposa
Porque lo atacó algo que estaba a su misma altura. Así es. Lo atacó algo que estaba en su... ¿Por qué a José lo venden sus hermanos? ¿Por qué a José no lo secuestran otra gente? No, a José, alguien igual, sus hermanos que venían del mismo linaje, lo vendieron. Entonces, para hacerte entender eso, tú en el mundo espiritual vas a ser atacado de acuerdo al nivel de autoridad que tú portes. Cuando dice que aquí, pero cuando el arcángel, ¿por qué no mandaron a Miguel? O más bien, ¿por qué no mandaron a Gabriel y mandaron el arcángel Miguel? ¿Por qué mandaron un arcángel a contender con Satanás? La autoridad que portaba. Por la autoridad que portaba. Así es. Satanás era un querubín protector, acabado en hermosura. Tenía una autoridad en el cielo, una autoridad tan superior a muchos, que dice que arrastró la tercera parte. Oiga esto, y cuando usted habla de la tercera parte de los ángeles de Dios, dice que los ejércitos de Dios son contados por veintenas de millares. ¿Usted sabe lo que es eso? Son contados por veintenas de a 20,000 para adelante. Es que se empieza a contar por veintenas de millares. Entonces, una autoridad vino a contrarrestar otra autoridad. Así es. ¿Y por qué vino una autoridad? Voy a caer en los detalles, sierva, calle que está el punto. ¿Por qué usted ve que entre nosotros se revelan cosas que tú dices, pero ¿cómo se manifestó esto en un hombre de Dios? ¿Cómo se manifestó, oh my God, cómo se manifestó tal situación entre líderes? ¿Cómo se manifestó esa guerra en el hogar si somos de Dios? Gloria a Jesús. Mi alma adora. ¿Cómo se manifestó esto en la iglesia si somos de Dios? Tú dirás, ¿por qué? Escucha esto. Es que si un impío se levanta contra el pastor simplemente tiene que orar. Así es. Y ese espíritu vencido. Ahora mi pregunta es, ¿y cuando el diablo se levanta o se levanta un espíritu en medio de dos gente que oran? O dos personas que tienen autoridad dentro de la iglesia. Perdón, o dos personas que tienen el mismo nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de fuerzas superiores. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de fuerza, de arrastre. Normalmente el que se levanta en la iglesia y la divide no es un miembro cualquiera. Alguien que tiene autoridad. Es alguien que se le delegó autoridad. Y hoy el problema de la autoridad, sierva, es que la autoridad después que se entrega no se puede retraer. Es así. Usted no ve que cuando el rey daba un edicto no lo podía revocar. Así es. ¿Por qué? Porque lo que salió de él ya salió. Por eso usted no ve que cuando Dios entrega un talento, dice que el don y el llamamiento, ¿qué es? Irrevocable. ¿Por qué? Porque cuando Dios entrega algo, son sentencias en el mundo espiritual. Entonces el Señor no se retrata como los hombres. El Señor no te dice que te voy a dar algo, te voy a dar una casa, y después le dice, no, porque te portaste mal, no te la voy a dar. No. Si Él te dijo que te iba a dar algo, Él te lo da porque Él cumple a su palabra. Amén. La autoridad siempre va ligada a la palabra. Quiero hacer un detalle sencillo. Cuando Moisés, Dios le dice que suba al monte y muera, Moisés sube. Sí. ¿Por qué Moisés sube? Porque él obedecía la autoridad superior que tenía. Ahora bien, dice que cuando Moisés muere, hubo una contienda en lo espiritual por algo físico. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que en el mundo espiritual pelearon dos seres De autoridad. de autoridad por un cuerpo mortal? ¿Por qué? Porque ese cuerpo representaba algo. Y la pregunta es, si el arcángel vino por el cuerpo de Moisés y contendió con Satanás y le dijo que el Señor te reprenda, ¿para dónde se llevan el cuerpo? Usted se pregunta para dónde se llevan el cuerpo. La pregunta mía es la siguiente: si de Estados Unidos mandan a buscar a alguien en República Dominicana, ¿para dónde se lo van a llevar? A Estados Unidos. Para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos hace una extradición de un convicto, ¿para dónde lo lleva? A su tierra. Para su país.
Entonces eso mismo pasó con el cuerpo de Moisés. El arcángel vino por el cuerpo y luchó con una autoridad. Pero ¿qué pasó aquí? El arcángel no cruzó la línea. Conoció su nivel. Exactamente. Le dije que en el mundo espiritual siempre tú vas a ser atacado de acuerdo a tu nivel. Así es. Ahora viene lo siguiente. Mi pregunta es, ¿por qué hay personas que cruzan la línea? Porque pretenden tener autoridad, pero no la tienen. Escuche esto para que usted sepa lo que es autoridad. Cuando hablamos de autoridad definida, estamos hablando de una autoridad delegada. Usted como hombre de Dios y como mujer de Dios, usted tiene que saber cuál es su nivel de autoridad. Así. ¿Cómo así? Porque yo le voy a decir algo. Mire, la Biblia dice que el hombre que es gloria de Dios y la mujer que es gloria del hombre. ¿Qué pasa? La mujer fue creada para complementar al hombre. Dice que no fue creado el hombre por la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Eso mismo lo dijo Jesús a los fariseos cuando le hablaban del ayuno y del día de reposo. Le dijo, no fue creado el hombre por el día de reposo. No, se creó el día de reposo por el hombre. Así es. ¿Para qué? Para que el hombre descansara. Ahí viene un punto. Hay una autoridad en el mundo espiritual que se delega. ¿A quién? Hay una autoridad que se le delega al hombre. Cuando Eva peca, cuando Eva come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el mundo no se alteró. No hubo alteración en el mundo espiritual. Porque a quien se le dio la imagen y la semejanza, ¿sabe quién fue? Al hombre. Le dije que Satanás dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Cuando él dice que subiré y seré semejante, él estaba reclamando algo. Él quería ser en algo. Ahora, cuando Dios crea al hombre en el huerto, como Satanás ya había pecado y él quería semejanza, quería igualdad a Dios, dice que Dios creó un hombre y dice que lo creó del polvo de la tierra, lo formó y dice que sopló aliento en él y dijo que fue el hombre un ser Viviente. y dijo que a imagen suya, a su imagen y su qué, Semejanza. y su semejanza. Aquí voy a un punto. ¿Por qué Satanás quería destruir al hombre? ¿Por qué Satanás se empeñó en destruir al hombre? ¿Qué quería Satanás del hombre? ¿La imagen? No. La semejanza. ¿Y lo logró? Sí. Pero ¿por dónde se fue Satanás? ¿Por dónde se fue? Se fue por la parte débil del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la autoridad del ministerio que tú tengas, tú tienes una parte que es débil. Usted dirá, ¿cómo que es débil? Sí. Muy fuerte esto. ¿Eh? Muy fuerte. Es la parte débil. Ahora, ¿qué pasa? Le dije, cuando la mujer peca, no pasó nada. Ni Dios descendió. No. ¿Qué tiempo pasó? No sabemos. Media hora, 2 horas, no. 3 días, 1 día, no sabemos. Lo que yo sé que dice que cuando Eva se acerca a Adán y le da a comer, Eva comió del árbol y ni desnuda se vio. Así es. Porque hay misterio en la Biblia. ¿Cómo así? Sí. Porque lo que Satanás quería extraer era la autoridad del hombre. Así es. ¿Y qué era la autoridad que el hombre tenía? ¿Qué era? Oiga lo que es autoridad. Cuando hay autoridad definida en el entorno, en la atmósfera, hay un control, hay un sometimiento. Pero cuando se pierde, oiga esto, cuando se pierde la autoridad, hay algo que se llama transgresión. Se cruza la línea de lo dicho. Cuando Eva comete transgresión, Eva tomó. Pero recuerde que a quien se le dio el mandato fue Adán. Entonces, cuando Eva come, todavía la muerte no se manifiesta. ¿Por qué? Porque todavía la autoridad reposaba sobre Adán. Porque él no había pecado. Él no había pecado. Ahora bien, a quien se le delegó para que ponga nombre a los animales, ¿le puso Eva nombre a algún animal? No. No. ¿Le puso Eva nombre a alguna planta? No. ¿Usted sabe quién lo puso?
el hombre que se le delegó La autoridad. la autoridad. Entonces vamos a caer a un punto aquí. Varón, ¿y cuál es el punto, el meollo del mensaje? Que tú conozcas la autoridad definida que tú tienes. Amén. Cuando tú tienes autoridad, tú tienes a alguien por encima. Oiga esto, oiga esto. Esto va específicamente, esta cápsula se la vamos a tirar a los predicadores. A nosotros los predicadores. Oiga, ¿qué pasa? Cuando usted como predicador o como predicadora, usted no tiene una autoridad por encima, usted no tiene legalidad para ejercer la autoridad en el mundo espiritual. Así es. Me explico. Mire, cuando hablo de autoridad, la autoridad la entrega a Dios. Pero cuando el centurión se presenta delante de Jesús, él le dice que vaya a su casa. Jesús iba ahí, pero él le dice, yo no soy digno de que tú entres. En mi casa. Porque dice, di la palabra y mi criado sanará. Porque le dice, yo soy hombre bajo autoridad y sobre autoridad. Él le dice, a quien yo le digo que vaya, él va. Y a quien le digo que venga, viene. Entonces, como él era un hombre sometido, él podía ejercer autoridad en el mundo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque le dije, el mundo espiritual o lo espiritual, porque hablamos del mundo espiritual, es una forma de expresarlo, pero no es que hay un mundo artificial, no, es que hay una realidad espiritual, nosotros le llamamos mundo, aunque no es mundo, porque en el mundo espiritual no existen límites, el mundo tiene límites. Ahora, en lo espiritual, el que no anda bajo una legalidad, no tiene reconocimiento de parte de Dios en lo que opera. ¿Por qué? Porque cuando viene el hombre y dice, no, yo soy un hombre bajo autoridad, yo conozco lo que es eso. Tú tienes autoridad. Tú no ves que dice que decían a Jesús que él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué decían eso? Porque hablaban que cuando Jesús hablaba con una convicción clara y con una certeza definida. Entonces, hoy en día hay algo que parece autoridad, que se llama manipulación. La manipulación, usted no ve que ahora mismo hay una manipulación en la masa, en la iglesia. La gente hablaba con alguien y me venía una reflexión. La gente se acostumbró a que lo manipulen. Hay gente ya en la iglesia que si no le dicen lo que tienen que hacer, ellos no lo hacen. Así es. Hay gente que se congrega en una iglesia y ellos tienen que motivarlo a que vaya. Repita eso, varón. Hay que motivarlo y hay que recordarle y hay que hacerle fuerza. Mas, sin embargo, hay otros que están envueltos siempre en lo de Dios. Hay otros que quieren como que haya más cosas que hacer. Y hay otros que hay que motivarlos, pero ellos dicen que son de Dios. Y ellos dicen, y hay otros que ya la autoridad que tienen se revistieron de su propia autoridad. Ya su concupiscencia lo guía a lo que tienen que hacer porque ya ellos mismos se manipulan. Oiga esto, hay un nivel en la manipulación espiritual. Wow, esto sí es fuerte. Hay un nivel tan fuerte en la manipulación espiritual que la gente ya llega a un nivel que después que ellos aprenden a manipular a los otros, hasta ellos mismos manipulan sus sentidos. Y ellos mismos se manipulan ellos mismos. Y ellos mismos se dicen lo que tienen que hacer. Y no hay forma de hacerlo entender que están mal. Así es. Dios mío. Se fue. Hermana, digo lo que quiero, lo que Suéltalo. voy a decir. Mire, hay unos predicadores ahora mismo y unas predicadoras que ellos tienen y ellos tienen tanto a Dios que ya ellos no escuchen ni al pastor. Ya el pastor le quiere decir algo y ni eso quieren. Ya ellos no aceptan ni que su propio pastor, pero eso es vergüenza que da. Que una gente han caído en una cinicada que a los pastores que ellos presentan, ellos salen por ahí y presentan, me congrego en tal iglesia, pero cuando el pastor le da un consejo, mire, ni a ellos lo escuchan. Y usted ve que esa gente hablan en nombre de Dios, pero esa gente ya no son ni cisterna vacía. Y esa gente son hoyos en el desierto. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Entonces las iglesias ahora invitan a los predicadores por las redes sociales. Mire, nosotros transmitimos en las redes sociales. Nosotros transmitimos la ungida que está acá. Un servidor. Pero ¿sabe qué? Tenga cuidado. En estos días, predicando un mensaje, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo que hay unos predicadores ahora que lo que portan ya no es autoridad de Dios. Lo que portan es una legalidad de la tiniebla. Oiga esto, hombres que predicaban el evangelio y en nombre de Dios destruyen. Gente bajo influencias espirituales. Hay predicadores que van a tu iglesia
Lo digo, hermano. Suéltalo. Hay predicadores que van a tu iglesia y después de ese día que ellos vayan, los jóvenes que están ahí o los otros predicadores caen en un estado de rebeldía, quedan enlazados y ya se van de las iglesias. Hay predicadores que han ido a predicar a una iglesia y hay gente que va a escribir amén en los comentarios cuando escuche esto, que después que un predicador X fue allá, le modificó el modus operandi a todo, porque los que estaban ahí, que estaban en crecimiento, copiaron ese modelo. Y entonces hay gente que lo que llevan por dentro, usted cree que es Dios, no, es un estado de rebeldía, de desobediencia, un estado de ingratitud. Porque ¿cómo es posible que tu pastor te llame, predicador, predicadora? ¿Cómo es posible que tu pastor te llame para darte un consejo y tú digas, no me interesa su consejo, me voy por otra iglesia? Lo más que hay es pastores. Oye, como dice ese ingrato, una gente que llegaron en pamper y con pamper sucio a la iglesia. Llegaron vuelto nada, destruido, vuelta nada, que nadie daba un peso. Hay hombres que llegan al evangelio que herían 2 veces. Herían físico y espiritualmente. Hablaban palabras infestadas. Santo. Ellos mismos estaban infectados aún en su propio cuerpo, sucio. Y ya hoy no hay quien lo aconseje. Porque son populares. Porque gusta lo que dicen. Porque el morbo que profesan. Porque hay gente que morbo que profesa. Que hablan de una espiritualidad que no es limpia, que ensucia la mente, que provoca a la gente a un morbo espiritual y a una profundidad antibíblica. Santo. Testimonios mentirosos. Y usted ve a la gente que usted lo ve en esas condiciones y cuando el pastor lo llama o lo llama a consejo, no quieren consejo, porque como ellos digan. Yeah. Pero te voy a hacer una pregunta, predicador. ¿Y desde cuándo tú tienes una Biblia propia? ¿Desde cuándo yo no tengo Biblia? Es lo que dice la Biblia. Entonces usted ve que hay gente que andan destruyendo. Y oiga, esto es una corriente, pero alguien tiene que predicarlo. Así es. Pero alguien tiene que predicarlo. Alguien tiene que decirle a alguien, tiene que devolverte. Así no se llega. El cielo no se conquista así. Gente que se han ido autodestruyendo y están celebrando. Ay. Santo Wow. Jesús. Usted sabe cuánta gente destruyéndose que se fueron de la iglesia y que ahora conocían la verdad. Oh, ahora fue. Oye, ahora fue que tú conociste la verdad. Después de tantos años. Después de tantos años que fueron libres del pecado, que ya salieron de los vicios, ahora son libres en una corriente doctrinal. Ahora dicen, no, yo estaba equivocado. Oh, lo que te libertó. Porque hay muchos que están buscando ahora el hebreo, el arameo. Pero yo fue en español que Jesús me libertó. Gloria a Dios. A mí fue en el latino, en el idioma que yo sé, Cristo me libertó. Amén. De que ahora, hoy hay gente ahora que hay que demostrarle, porque en el judaísmo, porque en el hebreo y en el griego, y cuando Dios te habló a ti, te habló en griego. Y cuando Cristo te llamó a ti, te habló en arameo. Te habló en creol, no, a ti te habló en español, ni en inglés te habló. Hay gente que ahora para demostrarle que tiene un error, hay que demostrárselo en latín. Así es. Hay que hablarle en griego. No porque en el griego dice. Ahora, entonces Dios te hablaba en español y ahora te hay que hablarte en griego. Hay que hablarte en hebreo, porque si no en hebreo. No, a mí hay que demostrármelo ya. Ya ni creen al Espíritu Santo. Porque hay algo. Para creer en el Espíritu Santo, tú tienes que tener relación con Dios. Así es. Porque por eso era que los fariseos... ¿Y quién sabía más Biblia que los fariseos? ¿Quién sabía más Biblia? Ni Jesús. Ni Jesús. Porque cuando Jesús le dijo... No, ustedes le dicen, pero Abraham deseó ver mi día. De una vez salió uno, pero mira, de una vez le dijo, ¡sua! Ni 50 años tiene. Y dice que ha visto a Abraham. Muy fuerte. Oiga, por donde le dio, le dijo, es un hereje. Y le dice, nosotros un padre tenemos y nunca hemos sido esclavos. Oye, que nunca hemos sido esclavos. Y Jesús le dijo, de cierto digo, que el que practique el pecado, esclavo del pecado. Así Y como dicen ellos, pero ¿cómo así? Sí, ustedes dicen que Abraham es su padre, pero me quieren matar. Entonces yo no entiendo. Tú dices que eres de Dios y maldice a los hombres. Santo Jesús. Mi alma adora, oh gloria a Dios. Tú dices que eres de Dios y maldice. Porque ahí es donde está la gente. Tú dices que eres de Dios y maltrata. Tú dices que eres de Dios
y quiere ejercer autoridad sobre los demonios y no te somete. Explíqueme eso. ¿Cómo es posible? Dije que no, yo sí tengo autoridad para reprender demonios, pero no te somete a tu pastor. No te somete a lo que dice la Biblia y quieres reprender demonios. Ten cuidado, que los demonios viajan rápido. Hay gente que ha reprendido demonios y cuando ha llegado a su casa, por eso es que hay muchos que reprenden los demonios de la casa ajena. Pues yo, hermano, lo digo. Suéltalo. ¿Tú sabes cuánta gente reprendiendo demonios en casa ajena y en patio ajeno? Y cuando llegan a su casa, esos demonios están viviendo con ellos. Reprendiendo demonios en iglesia, en casa ajena y limpiando casa. ¿Tú sabes cuántas mujeres por ahí predicando y hombres queriendo decir que restaurar hogares ajenos y el de ellos destruido? Así es. Explícame eso. Pero yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces significa que la medicina que tú tienes nada más sana a los otros. Significa entonces que el evangelio mío nada más arregla lo ajeno. El evangelio mío nada más quita pecado ajeno y el mío. Pero, mi pregunta. Entonces, Dios mío, Padre, lo voy a tener que dejar. Alguien tiene que predicarlo. Entonces, gente salvando almas y en sus familias perdiéndose todo. Así es. Entonces el evangelio, porque hay unos cristianos que en su familia no quieren saber de ellos. No, espérate. Replay, please. Vamos a dar un replay para atrás. Pastores, pero ¿cómo es posible que entonces el evangelio que tú tienes nada más salva a los ajenos? Esto es muy fuerte. Con esto concluyo. Dios me dio una revelación a mí cuando me convertí. Y en la revelación, oiga, ¿qué revelación fue? En la revelación me llevó a una finca que nosotros tenemos. De una finca que nuestro padre, cuando mi papá murió, nos la dejó. Y en la finca estaba toda mi familia, excepto una. Oiga esto, yo tengo 4 hermanas y tenía en ese tiempo un sobrino. Y mi mamá, toda mi familia. Y el más pequeño de la casa, que era mi sobrino, que fue el nieto que mi papá conoció, yo lo tengo en las manos y tengo toda mi familia detrás de mí. Y una serpiente gigante, para resumirle, se levantó en medio de la propiedad para matarlo a todos. Y entonces yo le dije a ellos, los que estaban detrás de mí, era yo cristiano nada más. El niño estaba chiquito, es hijo de mi hermana mayor. Y cuando lo tengo en la mano, en mi familia ninguno eran cristianos. ¿Sabe qué pasó? Yo le dije a ellos, váyanse, porque ellos estaban detrás de mí. Y yo tenía al niño más pequeño agarrado de mano. Cuando empecé a pelear con la serpiente, yo le dije a ellos, váyanse ustedes, que yo voy a pelear con la serpiente. Mi alma adora a Dios. Gloria a Jesús. Es muy fuerte el testimonio que le voy a dar. Se lo digo, pastora. Suéltalo. ¿Sabe qué pasó? Hasta el día de hoy, cuando yo me quedé peleando con la serpiente, yo tenía al niño agarrado de mano. Mi sobrino, mi primer sobrino, que le llaman José David. ¿Usted sabe qué pasó? Yo peleé con la serpiente, pero fue un pleito a muerte. Y al final, cuando ya las fuerzas se me agotaban con un arma que tenía, cuando dije en el nombre de Jesús, le corté la cabeza a la serpiente. ¿Y usted sabe qué pasó hoy? En mi familia son todos cristianos y al que yo tenía en la mano es predicador, es evangelista. Gloria a Dios. ¿Usted sabe la única persona que no es cristiana? La que no estaba en la revelación. Que es descarriada. ¿Qué quiero decirte? Significa que si el evangelio que usted predica, no me diga a mí que el evangelio que usted predica de que no sirve para salvar a su hermano, no sirve para predicar a tu papá y a tu mamá. No me diga que el evangelio que tú tienes de que no funciona para los vecinos. ¿Cómo es que usted es cristiano y que sus vecinos son enemigos suyos? Usted tiene que revisar el cartón. Oh, mi alma adora. Gloria a Dios santo. Oh, mi alma adora. Cuando Cristo libertó el gadareno, porque hay una gente que tiene unos testimonios, pero unos cristianos, enemigos de su hermano. Entonces, tú eres cristiano y enemigo. Dije que tú no puedes visitar a tu hermano, que tú no puedes comer con tus hermanos. Entonces, ese evangelio que tú tienes no es certificado. No. El evangelio certificado fue el que Cristo le hizo al gadareno. Amén. Gente que Dios lo libertó de la droga, pero la familia no cree en ellos todavía, porque tienen conducta inapropiada. Gloria a Jesús. No son rebeldes, son desobedientes. Pero escuche esto aquí. Cuando Cristo le hizo al gadareno, el gadareno estaba en Gadara, atado por los demonios. Santo. Entonces Cristo lo liberta y él dice, pero llévame contigo, no me dejes aquí. Y él le dijo, no, porque Cristo reprendió al demonio y le dijo, vete y no entreme en él. ¿Sabe qué pasó? Él le dijo, ve y cuéntale a lo tuyo, cuán grande misericordia ha tenido Dios contigo. ¿Por qué empecé hablando de autoridad? Porque hay gente que dice que tiene autoridad, pero no tienen autoridad.
¿Por qué? Por ejemplo, en mi familia, yo tengo que ser un ente de luz. Wow. En mi familia, vamos a hablar con el evangelio personal ahora, porque no es lo mismo el evangelio predicado que el evangelio vivido. Amén. Porque hay gente que en su familia, y usted le pregunta, ¿cuántos se convirtieron después que tú te convertiste? Ninguno. Es que son duros. No. Lo que pasa es que tal vez el evangelio que tú tienes no está siendo certificado. Aleluya. Y usted dirá, ¿por qué? Es que si tú, pero hay una promesa. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo al carcelero? Él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Es verdad que tú vas a tener guerra en tu casa, pero no me digas que en la guerra que tú tienes, diga que tú eres enemigo de tus hermanos, diga que tú eres cristiano y tú no visitas a tu familia, porque diga que no. Ese evangelio que tú tienes no es original. El evangelio original es que en tu familia tú tienes que tener un testimonio, que en tu familia alguien, mi alma adora, que en tu familia alguien tiene que creer a Cristo. Entonces, ¿qué evangelio es ese? Salvando al mundo y perdiendo lo tuyo. Y lo que dijo Josué entonces, eso nada más se va a quedar escrito en el papel. Eso tiene que cumplirse. Amén. Entonces, cuando hablamos de autoridad es que si Dios te dio autoridad, le dije que cuando luché con esa serpiente, en el sueño, con Satanás fue. Eso no fue de un sueño, fue que luché con Satanás y yo sé lo que es el diablo, porque yo vengo de allá y yo vengo del mundo, pero ahora no es así. Gloria a Jesús. Ahora no. Ahora en mi familia, ¿qué? Hay cristianos. Ahora en mi familia es diferente. Fueron libres porque Satanás estaba ahí. Entonces le dije, no puede ser que el evangelio que yo tengo nada más sirva para predicárselo a los televidentes que nos están escuchando aquí. Pero no, ese evangelio tiene que hacer efecto en mi familia. Amén. Que, aleluya, mi alma adora a Dios, que cuando yo vaya donde mis tíos, un tío mío no se atreve a brindarme cerveza a mí. No, ¿sabe que no? No se atreve que si yo estoy en su casa y dice que me va a poner una bachata, y digo no. Y digo, entonces usted va a beber estando yo aquí. Y que no lo va a hacer. Porque es que yo le he dado testimonio de luz a ellos. Amén. Tengo que hacerle entender que yo soy siervo de Cristo y tengo que hacerle entender que es el pecado. ¿Tú sabes por qué hay gente que no tiene autoridad y no tiene legalidad? Porque tienen doble moral. Santo Jesús. Porque tienen doble moral. Si tú eres cristiano y en tu familia hay un compartir y ellos se van a poner a beber, usted tiene que parecer y decir, espérese. Si ustedes van a beber estando yo aquí, porque aquí yo tengo que predicarle el evangelio a ustedes. Entonces ustedes yo lo voy a dejar bebiendo, perdiéndose a los míos, comiendo en la misma mesa, ustedes bebiendo whisky y yo bebiendo refresco. Eso es mentira del diablo. El que tiene un evangelio certificado, mi alma adora a Dios. Cuando esté en el lugar, sale, no, espérate, el varón está aquí, la sierva está aquí. No, mi alma adora a Dios. Si tú tienes legalidad, si tienes autoridad, porque estamos hablando de la autoridad definida, ¿qué autoridad tú tienes? Tú tienes que revisarla. El punto del mensaje no es cuestionarte, pero a la vez sí. Es que usted tiene que tener legalidad definida. Usted tiene que entregar su vida completa a Cristo. Usted tiene que revisar el manual del evangelio que tiene. Y si usted el manual que usted tiene no le está dando los números, usted que viene en guerra, dificultad, eso es normal. Pero ¿cómo es que es un familiar mío que no es cristiano? Dios me ha revelado a mí de familia mía que se han ido a morir, que se han muerto, pero le he dado el mensaje. La culpa es de ellos si se pierden. Santo eres. Oh, mi alma, la culpa no va a ser mía, va a ser de otro, porque yo voy a ser atalaya en mi familia. Sin más, amén. Como siempre acá, en la televisión, en las cámaras, en las plataformas, el tiempo es medido. Pero quiero decirte en este día, hermano, amigo, o hermano en específico, tienes que saber la autoridad que tú tienes. No me digas que el evangelio tuyo es un evangelio muy poderoso y no está haciendo efecto. Tiene que hacer efecto por obligación. No es de que, no porque, no quiero por qué. Tu evangelio y el mío, si es de Cristo, tiene que hacer efecto obligatorio, porque las promesas de Dios son reales. Si usted tiene autoridad, el diablo donde usted esté, no, diga que no, que está endemoniado. No, excuse. Si él está endemoniado, usted está endiosado.
Si él está endiablado, usted está endiosado. Entonces, el que tiene a Dios no puede estar diciendo que mala palabra y mandando a la gente al diablo por cualquier cosa. Tiene que mostrar el amor de Cristo en tiempos de dificultad. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias. Dios bendiga al ministro. Dios Aleluya. bendiga de una manera especial. Bendecimos a toda la audiencia que nos ha sintonizado. Te invitamos a que sea parte del grupo de colaboradores. Únete y sé miembro de nuestra familia. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, intimidad y avivamiento para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermana Micauri Sánchez de Vicente. Amén. Un servidor, su hermano Braulio Florian, conocido como el hermano Braulio. Amén. Para servirle. Bendiciones. Dios te bendiga.